Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente te saluda tu profesora de comunicación, Lourdes Cuenca. Bien, esta semana vamos a continuar tratando el tema de la obra épica La Odisea, ¿sí? Pero las actividades van a estar orientadas a la producción de textos digitales. Por eso es que es necesario que hayas terminado de leer tu ficha de lectura, la que se envió en la semana 8, ¿sí? Y que además hayas desarrollado las actividades que se te dejaron, como por ejemplo el cuadro de triple entrada, en donde tenías que haber redactado textos cortos en base a unas preguntas, ¿sí? Muy bien. Hay que recordar entonces de la Odisea cuáles son esas aventuras que pasó el gran Ulises, ¿sí? Bien, recordamos que una de las primeras aventuras que él cuenta al rey Alcino, es la aventura en la ciudad de los Icones, ¿no? Ellos habían ganado la guerra de Troya y luego de ello, cuando las diferentes embarcaciones de los aqueos, de los griegos, quieren retornar a sus tierras, pues van a llegar a la ciudad de los Icones y también allí van a hacer una serie de acciones producto de las guerras. Van a quemar casas, van a capturar a las mujeres, pero como se quedaron ahí mucho tiempo, los Icones piden ayuda y estos se ven amenazados de morir y siguen emprendiendo su viaje a sus casas. Otra de las aventuras va a ser lo que pasan en el país de los lotófagos. Allí había una planta llamada la flor de loto. Entonces, ¿cuál era el peligro de esa flor? Que el que la consumía empezaba a tener alucinaciones, sentía que estaba viviendo un mundo feliz y maravilloso y por lo tanto perdían la memoria de su realidad. Entonces Ulises fue precavido y advirtió a sus hombres que no debían por nada del mundo consumir esta planta, porque inmediatamente perderían la memoria y se olvidarían de regresar a sus hogares. La siguiente aventura es la aventura de los cíclopes y es una de las más interesantes y además más graciosas, ¿no? Vemos la reacción que tiene Polifemo, hijo de Poseidón, cuando ve a los hombres de Ulises ingresando a su caverna y, encima de todo, comiéndose sus alimentos. Entonces allí también vemos la astucia de Ulises, quien de alguna manera calma a sus hombres para que ellos sean alimentados, pero sabiendo de que allí había cierto peligro por los indicios que habían visto, como las huellas grandes, las herramientas enormes, ¿no? Habían indicios de peligros, él los calma, los alienta a seguir. Sin embargo, cuando ya ven que este gigante aparece en la cueva, obviamente se asustan. Sobre todo cuando ve que el gigante se empieza a comer a los hombres como si fueran bocaditos, ¿no? ¿Y qué va a hacer él? Muy estratégico. Cuando Polifemo le pregunta cómo se llama, él le responde que se llama Nadie. Además, se agrega el hecho de invitarle vino, sabiendo que era una bebida muy rica, pero sobre todo por los efectos que traería después. Entonces, Polifemo va a recibir el vino, va a caer dormido porque se va a embriagar, y es allí el momento preciso en donde debían actuar. Entonces, con una estaca van a clavarle el único ojo a este cíclope, y mientras venía toda la desesperación del dolor y este gritaba, ellos aprovechaban en escaparse de esa isla. Ya cuando retornan los hermanos de Polifemo para poder ayudarlo, le preguntan a Polifemo: Polifemo, ¿qué es lo que te pasó? ¿Quién te hizo eso? Y Polifemo responde: nadie. Entonces, obviamente, los deja aturdidos, y maravilloso para los aqueos porque pudieron regresar a su embarcación rumbo a... La siguiente aventura es la aventura en la isla del dios Eolo, ¿no? Sabemos que Eolo le va a dar a Ulises
en una odre unos vientos. Estos vientos se supone que ayudarían a que ellos regresaran rápidamente a Ítaca. Sin embargo, la curiosidad mató al gato. Los hombres de Ulises, muy curiosos pensando de que había allí oro o algún producto, riqueza de mucha importancia para ellos, abren estos vientos y van a hacer de que se alejen mucho más de su cercanía a Ítaca, siendo muy perjudicial. Entonces miren chicos cómo vamos aprendiendo. De cada aventura hay que extraer, ¿no? Cuál fue lo bueno, cuál fue lo malo, ¿sí? Las estrategias de Ulises, pero además también hay que analizar los defectos que tuvo Ulises en algunos casos, ¿sí? Bien, seguimos. Otra aventura es la aventura en la isla de los Lestrigones. Los Lestrigones era una tribu de gigantes, ¿no? Dice que cuando estaban las embarcaciones camino a esa isla, los gigantes empiezan a tragarse a los hombres de Ulises, pero lo peculiar es que es justamente la única tripulación que de alguna manera se ve atacada, ¿sí? Bueno, pero ya sabemos por qué. Porque obviamente, así como habían dioses que apoyaban a Ulises como Atenea, también pues habían dioses como Poseidón que le ponían todas las trabas posibles para que éste no llegara a su tierra y se encuentre con los suyos. Recuerda que estuvo 10 años durante la guerra, ¿sí? Pero además, para llegar a Ítaca después de la guerra, demora 10 años más. Cuando llegan a la isla de Circe, esta maga va a convertir a sus hombres en cerdos. Gracias a Dios, a los dioses griegos, Ulises va a tener mejor suerte, pues él no cae en el encanto de esta maga y la amenaza, ¿no?, con matarla si no les quita el hechizo a sus hombres. Además, esta maga cae rendida ante los pies de Ulises porque lo ve muy atractivo y muy inteligente y se llega a enamorar de él. Al final, a los hombres nuevamente los va a regresar a su estado humano y los va a ayudar a seguir su camino. En el país de los cimerios dicen que este país es la antesala del Hades, la antesala de lo que sería el inframundo para los griegos, ¿no? Cuando él llega al país de los cimerios se va a encontrar con Tiresias. ¿Te acuerdas de Tiresias? El que advierte, ¿no?, que no ingresaran al caballo de Troya. ¿Te acuerdas? Bueno, él ya estaba muerto, ¿no? Y él le va a dar unos consejos para que pueda regresar a Ítaca y pueda librarse de algunas dificultades que todavía él iba a seguir teniendo junto con sus hombres. Y además también él se da cuenta allí que su madre había muerto durante esa ausencia que él había tenido en Ítaca, porque ve el alma también de su madre en este lugar. La siguiente aventura es la aventura de las sirenas, ¿no? Él ya había seguido los consejos de que estas sirenas eran encantadoras y que hacían naufragar a los navegantes para que al final simplemente estos mueran, ¿no? ¿Y cómo los hacían caer? Con esos cantos melodiosos. Entonces Ulises va a ser muy inteligente. Yo quiero saber qué se siente, qué sienten los hombres y por qué se dejan engatusar o embelesar por estas sirenas. Entonces a todos sus hombres les va a poner cera en los oídos, pero él le pide a uno de sus hombres que lo amarre al mástil de su embarcación, bien amarrado, para él poder escuchar estos cantos, pero no soltarse y no ir a los brazos de estas sirenas. Y eso es lo que pasa, ¿no? Ninguno de los hombres puede escuchar los cantos, siguen remando, pero es Ulises el que empieza a tener alucinaciones y en vez de ver las sirenas, él veía a su familia, Penélope que lo estaba llamando y él gritaba, sáquenme de acá, quiero irme con mi familia, ¿no? Pero todo era producto de los encantamientos de la sirena que él pudo librarse fácilmente. En la siguiente aventura tenemos la aventura de Escila y Caribdis. Estos monstruos marinos eran horrendos. Es más, Escila es descrita como un monstruo marino que tiene rostro de mujer y pecho de mujer.
pero además está acompañado por unas bestias horrorosas que obviamente comen, ¿no? Se tragan a los hombres de manera inmediata. Pero asimismo, si se libraban de este monstruo, caían con otro monstruo que era como una especie de remolino, y este era Caribdis. Entonces, de un lado o del otro lado, los hombres morirían, ¿sí? Entonces, una de las aventuras que la verdad que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque estaban entre la espada y la pared. De que les pasaría algo, de que no se salvarían varios, eso iba a ser un hecho, de todas maneras. Bien, acá vemos, ¿no? Que ya el hambre, la desesperación, tantos años, ¿no? A los hombres los van a traicionar y ya empezaron a dejar de obedecer a Ulises. Por más que él les advertía, les daba consejos, estaba detrás de ellos, y los hombres prácticamente hacían caso omiso a sus advertencias, y a pesar que Ulises les dice que no se coman las vacas del Rey Sol porque eran unas vacas sagradas, estos no hacen caso y se las comen. ¿Qué pasa? ¿No? Son vacas sagradas, has profanado algo sagrado, vas a tener una maldición. Es así como estos hombres a los 7 días van a caer muertos. Y Ulises se queda totalmente solo. Pues totalmente solo Ulises llega a la isla de Calixo. Calixo es una ninfa que se enamora completamente de Ulises y de alguna manera también ella lo va a convencer con sus encantos porque era muy bella. Además lo trata muy bien, le da el cariño que él no había tenido en años y le ofrece la inmortalidad. Pero él estaba enamoradísimo de su esposa, de Penélope. Su anhelo, terminando la guerra de Troya, era encontrarse con ella y ver a su hijo, que ya era todo un hombre. Así que 7 años de haber estado con Calixo en esa isla prácticamente secuestrado, desde arriba, desde el Olimpo, ¿no? Los dioses evalúan la situación y Atenea le pide a su padre, a Zeus, que por favor intervenga para que Calixo deje en libertad a Ulises. Y es Hermes quien baja y le va a dar a Calixo el recado de Zeus. Calixo entiende las razones, va a dejar en libertad a Ulises y se va a despedir con mucha pena de él, quien emprenderá el camino a Ítaca. Sin embargo, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque a pesar que tiene un barco nuevo, pues Poseidón sigue molestísimo por haber torturado, ¿sí? Y atentado contra su hijo Polifemo, el cíclope. ¿Lo recuerdas? Bien, entonces Poseidón estaba muy molesto, ¿no? Y siempre hacía de que naufrague y algo le pasara. Es por eso es que él nuevamente va a caer en el país de los feacios, en otro lugar más. Y es allí en donde la hija del rey Alcino lo encuentra, ¿no? Lo encuentra malherido, a orillas, ¿no? del mar, y lo va a llevar a un palacio. Y como en aquella época y en esta cultura trataban muy bien al extranjero, lo van a recibir, van a ser muy amables con él, le van a dar de comer, y en un gran banquete, en una gran fiesta, mientras un Aedo contaba justamente las historias de la guerra de Troya, y además este Aedo estaba cantando acerca de cómo se construye el caballo de Troya, Ulises se conmueve y empieza a llorar y cuenta allí sus aventuras, y se las cuenta ¿a quién? Al rey Alcino. Y el rey Alcino se queda pasmado cuando se entera que él había sido el autor intelectual de la construcción del caballo de Troya, y por lo tanto quien les da la victoria a los griegos. Después de haber contado todas sus aventuras y el rey Alcino haberse quedado fascinado con decide apoyarlo, y es el que va a prácticamente lograr que llegue sano y salvo a Ítaca, ¿sí? Y ya estando en Ítaca, recuerda que él no llega como Ulises, él llega disfrazado de mendigo, ¿no? Y las únicas personas que la reconocen, primero la nodriza, su hijo Telémaco luego, pero además su perrito Argos, ¿no? ¿Sí? Lo reconoce y
lo primero que hace es, obviamente, vengarse de los pretendientes, pero muy inteligente, ¿no? Muy inteligente en el sentido de que él se va a ofrecer pasar la prueba que había impuesto Penélope para ya al fin decidirse escoger a uno de ellos como esposo. Pero, como es la vida, como es el destino, ¿sí? El destino griego, que al final el que se convertiría en esposo nuevamente era su gran y esperado Ulises. A pesar de eso, Penélope también desconfiada. No creía que era él, ¿no? Al final él tuvo que contarle cómo habían construido su lecho de amor, su recámara, y allí recién ella cree, ¿no?, que realmente esa persona era Ulises y viven felices junto con su hijo Telémaco. Entonces, chicos, hemos leído, ahora escuchado el resumen de las aventuras y cuál va a ser tu actividad para esta semana. Bien, vas a producir textos, ¿sí? Vas a demostrar mediante tu redacción que has comprendido el tema. Pero no solamente comprender de manera literal, sino que además vas a demostrar que estás apto para poder escribir textos coherentes y cohesionados. Tú ya sabes qué significa eso porque ya hemos visto los temas, ¿sí? Textos con sentido, textos que tengan un hilo temático, que además textos sin errores ortográficos y con el buen uso de los signos de puntuación, en donde respondas de manera precisa ciertos puntos que te voy a indicar. Para empezar, vamos a realizar la primera actividad en un muro digital llamado Padlet, ¿sí? Entonces, en este muro digital vamos a poder hacer en adelante diferentes actividades. La primera actividad que haremos es producir un texto en base a preguntas y al final de este texto vamos a agregar una foto referente a ese texto. Ahora, ese texto exactamente a qué está ligado, a que tú puedas hablar de una de las aventuras. Por eso es que te pedí que investigaras más acerca de la aventura que te haya impactado o gustado, ¿sí? Investigues un poco más, ¿correcto? Un poco más de lo que está en la ficha de lectura y de lo que has podido escuchar en este resumen. Bien, entonces, tú vas a realizar exactamente una redacción que esté orientada a qué problema se originó en esta aventura, ¿sí? Aparte del problema, que esté orientado a la estrategia que se utilizó. Luego de eso, vas a reflexionar en el hecho de que, ¿qué hubieras hecho tú si hubieses estado allí, en esa aventura, pasando ese problema? Y al final vas a reflexionar y vas a extraer cuál es el mensaje a partir de los hechos ocurridos en esa aventura. ¿Sí? Miren, ya les estoy dando las anticipaciones para que hagas tu redacción de manera coherente y cumplas los objetivos durante la clase virtual. Otra actividad que veremos la próxima semana es una actividad dentro del portafolio ClassDojo. Entonces vamos a ir variando, ¿sí? De muros digitales, ¿sí? Recuerda primero Padlet y también vamos a utilizar el ClassDojo que lo hemos venido usando ya desde hace tiempo, pero el portafolio recién lo vamos a ver de manera interactiva. Entonces, ¿qué vas a realizar acá? Acá vas a realizar una actividad, pero referente a uno de los personajes de la Odisea. Escoge un personaje, el que más te haya traído, el que más te haya impactado, ¿sí? Investiga también un poco más de él, porque dentro del portafolio ClassDojo vas a tener tú que dibujar de manera creativa a este personaje, pero además redactar un breve texto respecto a este, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo ya te había mandado por Siawek la recomendación de que vayas ingresando y practicando, ¿no? Cómo accedes a tu clase ClassDojo. Te había mandado un código que era el código de texto. Y es necesario que te diga de que esos códigos tienen una fecha de vencimiento. Por eso es que seguramente algunos cuando han querido ingresar ha salido allí código inválido o
o el código ya no existe. Claro, porque desde el momento que te lo di, había 48 horas para que tú puedas entrar y practicar y reconocer un poco más de tu cuenta ClassDojo. Pero, ¿qué vamos a hacer ese día? Ese día te voy a volver a dar, ¿sí?, el código de texto para poder trabajar en clase. Y así sucesivamente durante las posteriores semanas cuando tengamos que hacer alguna actividad de producción mediante estas plataformas. Bien, chicos, entonces en esta plataforma del ClassDojo vas a ver diferentes herramientas para tomarte foto, para grabar un video, para dibujar, para juntar archivos, para redactar. Entonces, de acuerdo a la actividad que yo te deje, que ya te lo dije, vas a hacer un dibujo de un personaje y vas a hacer una redacción, tú vas a escoger las herramientas. Entonces, si yo te digo, haz un dibujo, acá tenemos esta pluma para hacer dibujos. Si te digo, haz una redacción, acá tenemos esta opción que es para redactar texto. Si yo te digo, tómate una foto, al final de tu redacción, te tomas una foto. Entonces, todo va a depender de la actividad que la profesora te indique. Muy bien. Y cuando tú termines de hacer tu actividad, vas a tener tu cuenta con las actividades realizadas y se van a ir almacenando de manera secuencial. Por eso el nombre portafolios, porque tus actividades van a estar allí, sí, almacenadas, pero además vas a recibir mensajes de mi parte en donde te estoy corrigiendo o te estoy dando el visto bueno al trabajo realizado. Bien, chicos. Ahora también estamos impulsando que tus formularios sean realizados durante la clase. Ya la semana pasada habíamos empezado a hacer eso. Vamos a continuar hasta que todos puedan reconocer sus máquinas, que el mensaje de sus máquinas tengan sus cuentas institucionales bien aprendidas, esas contraseñas también memorizadas para evitar contratiempos. Tanto que también el día viernes vamos a completar el primer formulario, ¿sí?, de la Odisea. ¿Correcto, chicos? Bien. El primer formulario no, el segundo formulario, ¿sí? El segundo formulario que vendría a ser la evaluación número 2 respecto a esta. Listo, chicos. Eso sería todo entonces. A darlo todo. Pongan siempre mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir aprendiendo, mucha seriedad y responsabilidad en lo que hacen. Cualquier consulta, cualquier duda, ya saben que estoy para servirlos y para buscar las soluciones posibles para que sigas avanzando y tengamos los resultados que se esperan. ¿Sí? Bien, chicos, los quiero mucho. Cuídense y ya saben, quédense en casa. Nos vemos. Gracias.